Hola Jay, buenos días. Buenos días, Erika. Hola, Lick, buenos días. Días, ¿cómo te va, Jay? Bien, gracias. Un Qué poco bueno, qué bueno. desvelada. Sí, ¿y eso? Es que fuimos a visitar a mi abuelita y nos vinimos en la mañana. Ah, sí. Ujú. Bueno, mientras no te nos duermas en clase, todo está bien. Espero no arrullarte con mi No, voz. no. Ah, bueno, sí, no imagínate, pero bueno. Vamos a esperar que se vayan uniendo tus compañeros. Erika, buenos días. Buenos días, Lick. Le comentaba que si no había detalle y que me conectara en el mismo dispositivo que mi compañero Beto. No, no hay ningún problema. Aquí les tomamos la asistencia. Ah, ¿Sale? sí, gracias. Ok, por nada. Entonces Soy. tenemos a Erika y a Beto. Muy bien. Beto, buenos días también. Eh, Hola, hola. Cheque, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos Aquí días, estoy buenos días. también. Sí, ya lo vi por ahí. Este, bueno, esperemos que el día de hoy no tengamos otra vez problemas de luz, internet, señal y todo lo demás, porque ya saben que con esto de la tecnología, ni cómo confiar en algo, porque de pronto nos juega muy mal, pero bueno, ojalá podamos dar la clase de manera normal o lo más normal que podamos. Déjenme ver por aquí, darle paso a Maggie. Cheque, una pregunta, bueno, y Jaylee también. Esta niña, Jacqueline, ¿qué fue de ella? No sé, ya no ¿Ya se no siguió? conectó. No, 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 ni no, idea. Ah, ok, es no que nos me dijo quedé nada. con esa duda si seguía o no y yo ni la he considerado. Pero bueno, qué bueno que me avisan. Gracias para checar en dirección entonces. Gracias, chicos. Ah, Maggie, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bien, nada más nos falta Vane, ¿verdad? Pero quién sabe cómo anda su internet. No sé si has estado conectándose, Vane. Sí, hace un ratito sí estuvo en la clase anterior. Ah, bueno, entonces esperemos que en un ratito se una. Bien, chicos, como saben, se acerca fin de mes, ¿verdad? Y pues toca evaluación, desafortunadamente, o afortunadamente, ¿verdad? Para ustedes desafortunada, para mí afortunada, pero bueno, ya toca evaluación de fin de mes prácticamente. Rápido se nos pasaron las sesiones. Les comento, para este fin de mes, pues van a tener un trabajo bien arduo, bien difícil. Ya ven que no me gusta dejarles trabajos. Bien, chicos, no van a hacer trabajo. Sale este fin de mes, no van a realizar ningún trabajo conmigo, solamente voy a evaluar con sus tareas, sus participaciones, durante este mes, ¿sale? Porque han estado pues entregándome sus tareas, así que este mes se salvaron de trabajo, pero yo creo para el próximo no, porque ya tenemos que elaborar pruebas, entonces reúnan, junten sus energías, de nada, cheque, para que pues el siguiente mes tal vez sí tengamos que hacer, pero entonces este mes no me van a entregar un trabajo, ¿vale? Solamente tareas, participaciones, presentación, todos sus demás puntos. Bueno, y contenido de tareas, obviamente, que es lo que he estado revisando. A los que me enviaron por WhatsApp sus tareas, pues les regresé observaciones por el WhatsApp. A los que me enviaron por Classroom, les regresé sus observaciones por Classroom, ¿sale? Para que estén al pendiente. ¿Sí, chicos? Bien, ahora sí, pasando a la clase. Hace 8 días, pues les envié el video acerca de lo que eran las pruebas psicológicas. La mayoría de ustedes coincidimos en toda la información que se nos presentó. Entonces, no sé si tengan dudas o quieren que retomemos un poquito ese tema sobre las pruebas psicológicas, que son muy importantes para ustedes, pues en lo que yo les comentaba de hace, déjenme ver aquí de hace 8 días, a ustedes les sirve por aspectos importantes, que es para saber el diagnóstico, para poder descubrir los factores por los cuales un individuo presenta cierta patología. Sí saben qué es la patología, ¿verdad? Ya se los comentan seguramente constantemente en psicología. ¿Sí o no?
bueno, las causas de lo que nos lleva a una enfermedad o trastorno, lo que sea, ¿sí? Para poder hacer la serie de intervenciones que se van a desarrollar a partir de poder diagnosticar con esta serie de pruebas que se van a realizar. Em, Jay, ¿qué es una prueba psicológica? Una prueba psicológica, lo que yo entendí es que puede ser alguna entrevista, algún test para poder como obtener información sobre lo que queramos saber y pues Sobre, de ajá. evaluar sobre salud mental, algo así. Sí, sobre todo recuerden que hoy en día el aspecto de la salud mental es muy importante en toda, como la salud física para un individuo, ¿no? Entonces, para poderse desarrollar en cualquier ámbito es importante también estar bien mentalmente. Hoy en día se les da más importancia, hoy en día ya muchas personas deciden y acuden a lo que es pues psicólogo o psicóloga, terapia, ¿no? Cosa que antes se veía mal en nuestra sociedad, o se consideraba que ir al psicólogo era porque estaba uno loco, porque estaba uno mal, ¿no? Como que no hacíamos la diferencia o no diferenciábamos entre lo que era el trabajo del psicólogo y tal vez lo que es el trabajo del psiquiatra, ¿sí? Que van de la mano, obviamente se apoyan, pero son diferentes. El hecho de que hoy tengamos un cierto trastorno, una cierta manía, una depresión, todo lo que es estos aspectos, no significa que estemos locos, por el contrario, es un aspecto que influye en nuestra salud mental y que también se ve reflejado en muchas ocasiones en nuestra salud física, pero sobre todo, pues todo esto se ve reflejado en el comportamiento que nosotros mostramos en el contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? Por eso es importante hoy en día más el trabajo del psicólogo, pero en el trabajo del psicólogo, pues importante que sepan utilizar toda esta serie de pruebas psicológicas o de saberlas elaborar para evaluar la salud mental del individuo, ¿sale? Y mediante el uso de ellas, poder determinar qué es lo que tiene, ¿no? Y poder empezar un trabajo, ya sea de prevención o ya de tratamiento si ya el problema está muy avanzado. Entonces, por eso son importantes las pruebas psicológicas. Entonces, son instrumentos, herramientas que nos sirven, como dice ahí, para observar o investigar, explorar el comportamiento humano. Y no solamente el comportamiento, bueno, sí el comportamiento, pero el comportamiento se da por diferentes factores, por diferentes aspectos que vamos a poder analizar. Sí, yo les ponía por acá una listita, déjenme ver, no sé, ¿puedo cambiar la diapositiva, chicos? ¿Sí? ¿O están copiando algo? Ok, va, Ya terminé. sale pues, voy. Como dice aquí, factores que podemos nosotros analizar a través de estas pruebas, que no solo es la conducta, pero que sí lo que ocurra con estos factores nos va a dar como resultado pues un comportamiento del ser humano, cómo se adapta, cómo se organiza, cómo toma decisiones, cómo se asocia, se relaciona con los demás, si es introvertido, extrovertido, cómo emite juicios, si es dependiente o independiente, si es tolerante, si se frustra, si manipula. Yo les hablaba en el video pasado, creo, me acuerdo, de todos estos programas que luego pasan en televisión que ven ustedes como Kilos Mortales y acumuladores compulsivos y todas estas, donde si ustedes se dan cuenta, siempre es a veces, por ejemplo, en el de Kilos Mortales empieza tratando un aspecto físico, pero termina desarrollándose por un aspecto psicológico, por factores como estos que hacen que después se refleje en el comportamiento o en la conducta de comer, 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 y obviamente esto los lleva después a un problema de obesidad o de obesidad mórbida que les afecta en todas las demás áreas. Entonces, las pruebas precisamente van a servir para poder determinar cuáles son los factores en los que el individuo tiene problema y en los cuales hay que trabajar, ¿sí? Porque, no sé, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? En mi parte, digo, no tengo ningún problema, creo, pero bueno, sí tuve algún momento y casi era yo, ¿cómo se llama? Acumulador compulsivo, porque me aferraba a las cosas y como que me costaba depender. Entonces llegó un momento que mi cuarto estaba lleno de papeles, de peluches, de cosas y cosas y cosas, porque para mí era importante y después pues me di cuenta de que eso no importaba y nada más me generaba polvo y demás.
porque pude darme cuenta, pero hay muchas personas que no pueden darse cuenta y que obviamente se vuelve un comportamiento y un problema que le va a afectar en su vida cotidiana. Entonces, aquí nos damos cuenta de todos estos factores, ¿sale? Por eso son importantes realizar estas pruebas. Em, ¿Puedo cambiarle ahí, chicos, o están copiándolo? Ya mero termino, ya mero termino. Ok, está bien. Continúa. Hola, Sí, Vane, esta buenos días. es la misma que nos compartió de la Sí, es lo clase. mismo. Efectivamente, si Hola, leyeron, profe, buenos. hola, si lo leyeron, Hola. ¿verdad? Si vieron, ya ahí sabrán que es la misma, ¿sale? Es la misma. Solo estoy retomando Ya. lo que vimos hace 8 días. Por si tienen alguna duda, no sé si aparte de lo que yo comenté en el video, si es que vieron el video, espero que sí, chicos, tengan alguna duda respecto a lo que explicaba yo en ese video, para no regresarnos tanto. Jay, ¿alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro? Erika, Beto, ¿alguna duda que tengan referente a al video de hace 8 días? ¿No? ¿Todo quedó bien? Uy, puros alumnos inteligentes tengo. Eso quiere decir que en los exámenes nos va a ir súper bien. Cheque, ¿alguna duda que te haya surgido? Pues yo no logré descargarlo porque andaba mal mi internet, entonces se traba nada más. Entonces, pues sí, yo por eso no tenía la diapositiva que ahorita está poniendo. Por Ah, eso ok. lo estoy anotando. Ok, vamos entonces, de manera rápida voy a ir explicando para que también no nos tardemos tanto. ¿Te parece, Cheque? Maggie, ¿alguna duda? No, ninguna, Ah, ok. licenciado. Sí Bien, nada más el pude ver video. el video. Ok, Sí. entonces de manera rápida para Cheque, que ojalá después pueda verlo. Como comentaba Cheque, nos va a servir precisamente todas las pruebas para determinar esta serie de factores que ustedes, pues a través de ellas determinan qué es lo que hace que una persona muestre cierto comportamiento, cierta conducta, ¿no? A través de estas pruebas. ¿Puedo cambiarle ya, Cheque? Ok. Para hablar de esto, pues obviamente es importante hablar de la evaluación psicológica, ¿no? Que tiene que ver precisamente, acuérdense que evaluar es emitir un juicio o valor acerca de algo. Y obviamente eso es lo que ustedes hacen al aplicar este tipo de pruebas, evaluar a la persona. Entonces, a través de esto, nosotros, más bien ustedes, porque pues yo no aplico tanto estas pruebas, pueden determinar, ¿sí? El comportamiento de las personas en cuanto a varios aspectos también como lo motor, lo fisiológico, lo cognitivo, ya sea de una persona o de varias personas, porque se pueden aplicar también a un grupo de personas, sino nada más es específicamente de manera individual, ¿sí? Entonces, por eso es importante este punto de la evaluación psicológica, ¿sí? Lo tenemos que recalcar siempre. Ajá. Esto de la mano, pues obviamente las pruebas son parte de esto. Eh, Le pusimos pruebas psicológicas, a lo mejor ustedes encontraron pruebas psicométricas que también tienen este objetivo y son parte de este conjunto de pruebas que van a servir igual para medir ciertos aspectos del individuo, ¿sí? Los objetivos que yo les decía precisamente que ustedes siempre deben de tener en claro, en cuenta y que se tienen que grabar para que les sirven. Número uno, para la descripción, el diagnóstico del paciente. Para eso me sirven las pruebas, para yo generar un diagnóstico. Yo, ¿cómo voy a saber cuáles son los factores que le quejan a mi paciente si no aplico pruebas? Yo no puedo ser adivino para saber que a lo mejor mi paciente está, no sé, deprimido porque tuvo una pérdida familiar, ¿no? O sea, una pérdida familiar en un sentido de que falleció alguien y a lo mejor eso lo llevó a una grave depresión, pero yo no lo voy a descubrir si yo no aplico pruebas. Yo solo con ver a mi paciente yo no puedo saber qué es por eso. Puedo a lo mejor medio que dar indicios, pero yo tengo que tener la certeza. Ustedes como psicólogos tienen que tener la certeza y para eso van a ocupar estas pruebas, para hacer un diagnóstico. El número dos, precisamente es para descubrir a través de estas pruebas cuáles son los factores, ¿sí? Ya sea interpersonales o ambientales que propician la etiología de la patología, es decir, el origen. ¿Cuáles son los puntos que nos llevan a que una persona se comporte o esté en el problema en el que está, sea cual sea el problema que esté pasando? ¿Sí? El número tres,
Con base a esto, a la puntuación que se tenga, porque en todas las pruebas pues, vamos a hacer uso de la estadística. Entonces, a partir del puntaje obtenido, es como nosotros vamos a ver si nos estamos enfrentando a un problema grave, leve, moderado, ¿sí? Recuerden que son los niveles en que nosotros o que ustedes tratamos este tipo de patologías. Y sobre todo el punto 4, pues para que en base a estos resultados nosotros ustedes puedan determinar un tratamiento de intervención o antes de prevención sobre el problema que se está enfrentando. Para eso les sirven las pruebas psicológicas a ustedes, para estos 4 puntos que son súper importantes, ¿sí? Pues para eso las van a utilizar, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas? Ninguna. Continuamos entonces. Por ahí con Erika, con todos ustedes, vi varias pruebas que mencionaron. De hecho, yo les mencioné varias aquí en el documento. Bueno, cheque, no ha podido ver el video. No sé si Vane también, pero sobre todo nos basamos en observación, entrevista y test. La mayoría de estas pruebas que se utilizan ya son pruebas estandarizadas. Quiere decir que son pruebas que ya fueron analizadas y que ya las ponen en práctica todos los psicólogos. O sea, no son pruebas que se inventaron hoy y mañana la pone en práctica Erika, pasado se inventa otra y la pone de práctica Maggie y desechamos la otra. No, ya son pruebas que tienen años de vigencia, que son estandarizadas porque se ocupan en uno o un grupo de personas en diferentes partes del mundo, ¿sale? Entonces, por eso se vuelven pruebas estandarizadas y tenemos pues estas 3 importantes. Test, entrevista, sobre todo, y observación también. La observación directa que a veces hacen los psicólogos también es muy importante porque a través del comportamiento rescatan varios factores, ¿sí? Y existe infinidad. Por ahí yo les mencionaba la prueba de Raven, está la de la figura humana. De hecho, yo les mencionaba, y ahorita no traigo aquí mi folder, les ponía yo el ejemplo de toda el test de la figura humana, ¿no? Donde vienen sus ítems, donde vienen, qué evaluar, cómo se evalúa, ¿no? Toda esta parte, los reactivos que se dan, además una entrevista precisamente acerca de primero conocer ciertos antecedentes, en este caso que era de niño, y después ver lo que dibujaba para poder obtener un problema, ¿no? Por ahí yo les comentaba todo esto. Entonces tenemos una serie de pruebas y de tests para medir ciertos aspectos del individuo. ¿Quién? Maggie, ¿cuáles son? Usted sí los tenía por ahí en su tarea. ¿Cuáles son esos aspectos que nosotros medimos con estas pruebas en un individuo? Unos son los factores, que ya vimos, pero otros son los aspectos que medimos. No sé si se refiere al comportamiento, Ujú. las actitudes. Sí, eh, Creo que parte de ellos, no recuerdo qué más. ok. Erika, ¿qué más medimos con las pruebas y los test? Bueno, depende de los que sean aplicados, pero muchos de ellos son emociones, inteligencia, actitudes, comportamiento. Sí. También recuerden personalidad. También medimos personalidad y obviamente la que está aquí, inteligencia. Entonces son actitudes, habilidades, emociones, la personalidad, las conductas, todo lo que nosotros o ustedes van a medir a través de estas pruebas. Por eso yo aquí en pruebas de inteligencia les puse por aquí de las más mencionadas y de las que más se aplican, ya sea en un ámbito educativo como laboral, porque estas pruebas se aplican de manera general en varias áreas. Están las escalas de Binet y Simon, las de Stanford, Binet, la beta 3, sobre todo la que más sonada, pues el test de Raven, es muy, muy aplicado, así como el test de dominio de Ashley. Estas son como que de las más aplicadas. Y van a medir el coeficiente intelectual, el IQ, ¿sale? Estas pruebas de inteligencia general. Muchas de estas pruebas, debo mencionar, pues no las conozco tanto. Conozco la de Raven, que es la que más se utiliza, ¿sale? Y que no la he manejado, pero sí la conozco, ¿no? Tenemos de aptitudes especiales,
¿Sale? También existen de estas, entre ellas el test vocacional de Cooder y el test de intereses vocacionales de Thurston. Son como que las más utilizadas. Esto tiene que ver un poquito con la historia de las pruebas psicométricas que veíamos, porque si ustedes ven, se empiezan a desglosar sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se empiezan a desarrollar esta serie de pruebas para medir aptitudes, conductas y demás. Sobre todo empezó en el área de lo que era lo militar y se trasladó pues a todas las demás áreas, ¿sí? Para ayudar en todas estas. Entonces tenemos aquí a varias, ¿no? Tenemos baterías de aptitudes múltiples. Hay que hacer énfasis en lo que es una batería y lo que es un test y una prueba. La batería es el conjunto de pruebas que se utilizan para medir al sujeto o al grupo de sujetos en diversas facetas. Entonces, una batería es el conjunto de pruebas que vamos a utilizar. Por sí solo, pues es nada más la prueba, la entrevista, el test, ¿sí? O la observación, lo que estemos utilizando. Pero si nosotros utilizamos, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía en el video, espero que después déjenme ver. A ver, permítanme tantito, a ver si puedo tenerlo aquí a la mano. Permítanme tantito. Ya chicos, perdón, ya aquí lo tengo. Por ejemplo, yo les ponía en el video, déjenme sacar aquí mis cosas. Déjenme. Ok. Que tengo todo hecho bolas aquí en mis papeles. Bueno, yo les ponía de lo que estábamos viendo, bueno, de lo que yo les explicaba de la figura humana. Por ejemplo, yo tengo una batería porque es una serie de instrumentos que yo utilicé para evaluar. Tengo una guía de observación, que es todo esto. Aquí vienen todos los aspectos que tuve que ver en el niño, que es una guía de observación. Tengo una hoja de observaciones para la escuela. Tengo una entrevista que era para padres de familia o es para padres de familia, muy extensa. Esta entrevista son, déjenme ver, hay 50, 60 aspectos y valoran desde el aspecto emocional, familiar, el estado físico, concepto que tiene de sí el niño. Tengo una entrevista para el niño también, que es extensa. Y tengo, ¿qué más tengo aquí? Déjenme ver. Tengo entrevista conjunta. En esta entrevista que está aquí, es conjunta para padres y docentes, imagínense. Ya llevamos cuántas, 1, 2, 3. Y luego todavía tengo, pues todo lo que es la prueba de dibujo de la figura humana, que es lo que estábamos evaluando. ¿Dónde está? Déjenme ver. Aquí está. Y aquí está todo lo que es la evaluación del dibujo de la figura humana, que son también un montón de hojitas porque son varios aspectos que hay que estar valorando. Y aquí viene, por ejemplo, hasta atrás. Espero que se logre ver. Pero lo que es la interpretación de los resultados ya de manera estadística, como yo en número tengo que trasladar para dar una valoración, ¿sale? Entonces, ¿qué es de lo que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante? Pues estos resultados, ¿no? Entonces, todo esto y aparte viene, tiene un montón de cosas. Los ítems, ¿cómo tengo que calificar los ítems que se estaban valorando? Las escalas, por ejemplo, ¿no? De este dibujo de la figura humana, si ustedes logran ver aquí. Entonces, vean, es una parte estadística porque todo lo que medimos, chicos, todo lo que medimos lo vamos a tener que pasar a un numerito, por eso vamos a ver estadística, porque todo lo vamos a ver en esta parte, ¿sí? Entonces, disculpen que no se logre ver bien, espero después convertirlo a PDF, sacarle copias, convertirlo a PDF y se los envío para que puedan ver el ejemplo de lo que les estoy hablando. ¿Les parece, jóvenes? Para que no se queden con la duda de quién sabe el profe que puso ahí, ¿verdad? Porque ni se ve. Pero bueno, yo aquí tengo entonces una batería, porque es el conjunto de pruebas que yo tengo para evaluar
al alumno. Y como les decía, lo que salió al final de que Pablito, lo que es el ejemplo que yo les ponía, Pablito, pues era que se le pasó el embarazo a la mamá, que la mamá tomaba, por eso tenía, pues desafortunadamente, una, no un retraso mental, discapacidad intelectual, sí, muy marcado, o sea, su edad cronológica y biológica pues no iban de la mano, ¿no? Por una parte, ya tenía 7 años, pero era como un niño de 3 años, entonces imagínense, hay un gran desfase en esto y por eso pues nos sirve para saber los factores, a qué lo llevan a esto. Y entonces esto es una batería porque es el conjunto de pruebas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues algunas tests que se utilizan en este conjunto de pruebas, como el test de aptitudes diferenciales de Bennett y Searchers y Flanagan Aptitude Classification Test. Disculpen mi inglés, pero no soy muy bueno en el inglés, pero hago el intento. Bien, entonces, eso es una batería, cheque. Tenemos pruebas de personalidad. Esto sobre todo tienen que ver con las creadas y desarrolladas a partir de las teorías de Freud, Jung y Adler, que son los que más se enfocaron en esta parte, ¿sale? Entonces tenemos sobre todo el test de 16 factores de la personalidad de Cattell, es el que más se utiliza, el más aplicable, ¿sí? Este es el que más tenemos ahí. No sé si ya la psicóloga Esmeralda les ha mencionado algunas de estas pruebas o las conocen, les ha puesto algún ejemplo. ¿No, jóvenes? ¿O sí? ¿No? Cheque. No como tal, nos ha hablado de ellas, pero bueno, lo hemos visto también en algunos talleres que hemos tenido. Hemos visto lo que son las pruebas psicológicas, pero como tal, pues no las hemos tenido. No las han manipulado. Estos solamente son ejemplos. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, seguramente pues más adelante van a tener que verlas y analizarlas para poderlas entender, porque obviamente aplicarlas también es algo complicado, ¿eh? No es tan sencillo. Como ustedes vieron, hay que valorar para dar un resultado, un numerito, ¿no? Que es desafortunadamente como se valoran las técnicas proyectivas. En las técnicas proyectivas, pues tenemos al dibujo de la figura humana, que es el que más se utiliza para poder descifrar, a ver, híjoles, este niño no le puso cuello, ¿por qué no le puso ahí en la figura, por ejemplo, pues se evalúa todo, ¿no? ¿Por qué nada más le puso 3 dedos? ¿Por qué no es la mano completa? ¿Por qué no hay un codo? Porque todo eso que vemos ahí lo tenemos que ver reflejado en los ítems que yo les mencioné para poder entender cuál es el problema que tienen los niños, ¿no? Este se aplica demasiado. Incluso hasta nosotros. Por eso yo les decía que si ustedes no han realizado a veces pruebas de estas en los trabajos, porque luego se nos aplican. Entrevistas, pues bueno, esto ya creo que ellos se lo conocen de arriba abajo porque lo hemos visto mucho o en otras materias. ¿Qué es una entrevista? ¿Sí? Estructurada, no estructurada. ¿Sale? Los tests, ¿qué son los tests? Es un conjunto de ítems que hay que valorar. ¿Sale? Todos estos jóvenes hoy ya están estandarizados y se aplican de acuerdo al rango de edad o a quienes están dirigidos, porque tenemos pues aplicados de individual a colectivos o en niños aquí pues se nos hace como que dos grupos, de los 0 a los 15 años y de los 16 hasta los 89 años, ¿sale? Y esto por el rango de vida que hoy se nos da, por eso se menciona hasta esa edad, como que ahí se valoran, pero realmente aquí va a depender de cómo lo aplique también cada psicólogo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto. Y bueno, igual en TEDS, de inteligencia, ¿sale? Viene el coeficiente intelectual, ¿sale? Esto seguramente ya se lo saben ustedes. ¿Cuál es el CI menor? ¿Cuál es el CI superior? Sí, ya se lo saben, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ya lo hemos No, visto, profe. Lo hemos sí, visto, sí, pero sí, no recuerdo con precisión Ah, cuál es. sí, punto perdón. menos para todos porque no se acuerdan. Y esto ya lo deben de saber, ¿eh? Bien, tenemos entonces, pues que miden el coeficiente intelectual, test de inteligencia, como teníamos, de desarrollo para el niño, tenemos esta etapa infantil. Es muy diferente, acuérdense, aplicar pues los test, las entrevistas y observaciones a un niño que aplicarlo a un adulto, ¿sale? No es igual, aquí tenemos que checar toda esa parte. El de Gesell, que es muy importante, también muy hablado, ¿sí? El Devine de Simon, también tenemos el WISC y el WIPSI, también son muy aplicables, estos también los van a escuchar demasiados, el WISE, ¿sale? Que son los que más tenemos en lo que es
manejo de pruebas psicológicas, ¿sale? Entonces, todos los aspectos que comentábamos hace rato con Erika y Maggie, pues son los aspectos que se miden con estas pruebas, ¿sale? Déjenme checar aquí que me dice que ya se va a acabar. Ok, ¿sale? Tenemos el de Weisman, ¿sale? Rasgos de personalidad, que tenemos el 16. Y aquí se me fue la imagen por acá, una disculpa. Es el de Gestalt también, ¿sale? Figuras, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? Yo sé que son ejemplos, ojalá podamos verlos. ¿Alguna duda, Alberto? Erika, ninguna. Maggie, todo bien claro. Ok. Jay, ¿todo bien? Espero que sí. Bien, ahora continuando con esto de las pruebas, pues como dijimos, se trata de medir, pues vamos a hablar por ahí de lo que es el aspecto de confiabilidad. Por ahí tengo un error, una disculpa, no me di cuenta, pero les vuelvo a hacer más bien, lo corrijo y se las reenvío bien para que no, este, ya se dieron cuenta cuál es mi error, ¿verdad? Espero que sí. Bien, vamos a hablar de dos aspectos importantes, pero ahorita vamos a abordar uno porque por ahí me los mencionaban, de lo que es confiabilidad y validez de las pruebas. La confiabilidad y la validez, pues no solamente lo vamos a ver aplicable, y estos son términos estadísticos, pero también son parte de la metodología de la investigación y también van a ser parte, pues, de lo que son las pruebas psicológicas, pruebas psicométricas. Necesitamos de estos dos puntos para nosotros poder dar veracidad a los resultados que estamos obteniendo. Entonces, vamos a empezar con lo que es la confiabilidad. Em, Vamos a ver, déjenme ver. Jay, ¿qué es la confiabilidad en las pruebas psicométricas? ¿A qué nos referimos con el aspecto de confiabilidad? ¿Le leo ahí o lo que yo pienso? A ver, lo que tú investigaste. Lo que yo- pues es como que tiene que ser, ¿cómo le explico? Mm, que no tenga ningún error y que sea, o sea, a ver, espérame. O sea, que sea concreto y sí que no tenga ningún error, que tenga consistencia y estabilidad de la prueba que se está realizando. Consistencia, muy bien. ¿Y en el español? ¿Qué querrá decir todo eso? O sea, que tenga, ay, así, que pues que sea, ¿cómo le explico? Mm, ¿Qué Pues será que? es que no sé cómo explicarle, solo sé que tenga que estar eh, acertada la prueba y que no tenga ninguna inconsistencia, o sea, ningún error en el momento que la estés realizando o al momento de obtener los resultados. Ok, muy bien. La confiabilidad, jóvenes, o no sé, alguien que quiera aportar algo más. Erika, Cheque, Alberto, sobre Yo confiabilidad. pienso que la confiabilidad debe regirse por los estándares, ¿no? En lo cual la estás aplicando. Se supone que la palabra confiabilidad es porque estás confiado en lo que estás realizando y te va a arrojar a resultados que puedan ser los más precisos posible para poder Ok, intervenir. ok, en las pruebas estandarizadas. Pero si tú elaboras una prueba nueva, ¿cómo vas a medir la confiabilidad? Porque ya en las pruebas que ya están, obviamente, pues ya son confiables, ¿no? Pero en una prueba nueva, ¿cómo le haríamos para checar este aspecto? Yo tendría que estar Pues, realizando, Ajá. Sí, cheque. Ahorita ay, voy con Erika. ¿O con quién era? adelante, Erika. bueno, es que los links que nos mandó nos comentaba que una vez que se realiza una prueba nueva, pues tiene que tener validez y cómo hacerla saber. Bueno, ya existen varias pruebas estandarizadas y por lo tanto también se puede retroalimentar una y otra vez como para corroborar lo que se está diciendo. Así es. Primero hay que llegar a la validez de la prueba, ¿no? Precisamente. Y la validez también la va a dar la confiabilidad.
En las pruebas estandarizadas, pues obviamente, como todas las que acabamos de ver en los ejemplos, estas pues ya son confiables, ya han sido llevadas en los procesos durante mucho tiempo, que ya no hay objeción en cuanto a los resultados que nos presentan. Pero cuando nosotros creamos una nueva prueba, pues tenemos que darle, hacer que nuestra prueba sea confiable, que nuestra prueba sea válida y fiable. Entonces, un punto para llegar a la confiabilidad es que tenemos que hacer, bueno, aparte de darle la validez se le va a dar con varias pruebas piloto que tenemos que hacer con este instrumento para ver los resultados que nos va reportando. Es como en la investigación hacer una entrevista precisamente o un test para aplicar, que tenemos que hacer esta validez con las pruebas piloto, ¿sí? Entonces aquí la confiabilidad, como ustedes estaban mencionando, es para poder tener la certeza de que los resultados que me están arrojando son los mismos o son similares siempre que se aplican. ¿Qué quiere decir? Que cuando un ítem o el conjunto de ítems que se está aplicando en un test, en una entrevista, al nosotros trasladar a un resultado, me genera resultados, valga la redundancia, me genera, pues sí, resultados similares, quiere decir que la prueba está bien porque me está arrojando lo que yo pretendo saber cada que lo requiero. Pero, por ejemplo, si Maggie crea hoy una entrevista para padres para saber el comportamiento, ¿qué será? El comportamiento de los niños, ¿no? Ejemplo, así muy, muy básico. Y resulta que hoy la aplica y obtiene un resultado. La vuelve a aplicar mañana y ya todo es diferente, ya todo le cambió. Y la vuelve a aplicar pasado y ahora ya todo le cambió. Entonces, si no hay consistencia o no hay resultados continuos similares, no podemos decir que es una prueba confiable porque cada que la estamos aplicando, algo estamos haciendo mal o la prueba está mal elaborada, que los resultados no nos está presentando similares, porque se supone que es una prueba estandarizada y que debe de presentarnos lo mismo cada o similar cada que la estamos aplicando, pero si no existe, entonces la prueba está mal, ¿no? Entonces ahí no hay confiabilidad, yo no puedo confiar. Porque si yo mando a Maggie a campo a hacer esto, pues seguramente cuando tenga que hacer el traslado de datos, todo le va a resultar mal, porque no va a poder obtener resultados similares. No es como la prueba de Raven, o sea, por ejemplo, la prueba de Raven, si la aplico hoy a Erika, me va a obtener un resultado similar. Si la aplico mañana a Checker, va a ser lo mismo. Si lo aplico pasado mañana a Maggie y así, los resultados van a ser dentro del rango que esta prueba me está proponiendo. Malo fuera que entonces yo aplicara la de Raven y Erika saliera mal por un lado, así que el bien, no pudiera yo hacer el balance de resultados, entonces quiere decir que la prueba está mal. Por eso necesitamos la confiabilidad, ¿sí? Porque dice ahí, es la capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida en condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado. Es como ahorita les hablaba de Raven. Raven tiene décadas aplicándose. ¿Vale? Y seguimos y nos sigue dando los resultados deseados. Lo que queremos saber, lo que queremos medir de la persona, nos lo sigue dando, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, a que realmente cumpla con esto, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas, chicos? ¿No? Ninguna. Ninguna. Les decía, muchos de estos términos vienen del aspecto empresarial, del aspecto militar, y por eso se trasladan a estas áreas, por eso muchas veces lo vamos a ver relacionado con otras. Y entonces, aquí algo que les puse, Maggie, ¿puedes leer lo que dice la diapositiva, por favor? La confiabilidad de una escala se refiere a su capacidad para dar resultados iguales al ser aplicada en condiciones iguales dos o más veces a un mismo conjunto de objetos. Stromsky es un trabajo, dice lo siguiente respecto a la confiabilidad. Este criterio científico tiene que ver con la capacidad del instrumento en uso de producir medidas constantes dado el mismo fenómeno. Así es, ¿qué entendemos por eso? Ah, chicos, déjenme salir un minuto porque se me acaban aquí mis... Y ahorita regreso, por favor, denme un minutito.